En los últimos años, entre los usuarios activos de las redes sociales y foros de discusión se ha difundido un cómic con una sonrisa maliciosa, del legendario Trollface, o anteriormente conocido como Coolface, pero la mayoría de nosotros ignoramos el origen de esta aparentemente inofensiva cara. Todo comienza en el año 2008, cuando el usuario Winnie publicó en DeviantArt un divertido cómic acerca del troleo en Internet. Dicho dibujo fue hecho en el editor de Microsoft Paint, fue aceptado en el lapso por la gente y al poco tiempo ya se había convertido en todo un meme, pero no todo el mundo sabe que este es el verdadero autor de tan icónico personaje. Henry Lee Lucas, un famoso pedófilo estadounidense y asesino en serie, a quien se le demostró la ejecución de al menos 11 asesinatos, comenzó su carrera delictiva con su mamá, quien falleció en el año de 1960, siendo asesinada por apuñaladas con un cuchillo de cocina. Por dicho crimen el individuo cumplió una condena de 15 años, esto incluye los 4 años y medio que estuvo hospitalizado en una clínica psiquiátrica. Luego de que lo dejaran libre comenzó la masacre. Al ser detenido asegura estar satisfecho y orgulloso de 300 asesinatos, de los cuales tan solo 213 se pudieron considerar más o menos plausibles, aunque sigue siendo una incógnita el número exacto de víctimas de Henry Lee Lucas. Se hizo popular en la sociedad estadounidense y con su historia de vida se hicieron 3 películas. El jurado tan solo mostró 11 casos de violencia y asesinatos, y Henry fue condenado a muerte, pero al poco tiempo su condena cambió a cadena perpetua. Falleció a los 64 años de edad, cuando sufría en la cárcel un ataque al corazón. Aunque su habilidad para pintar y dibujar al moderno Trollface es apreciada hasta nuestros días, viéndolo bien, puede que no tenga relevancia o coherencia con el asesinato, pero como bien dicen los psicólogos, puede ser una descripción del estado de ánimo eufórico al momento de la violencia, expresada en una sonrisa de malévola astucia, con el ceño fruncido. Esta pintura fue la que se encontró en la habitación de una niña de 7 años cuando fue violada, y más tarde, la misma pintura apareció en su celda, donde estaba cumpliendo una sentencia de cadena perpetua, y como se mencionaba anteriormente, Winnie reprodujo esta figura y no se sabe con certeza en dónde la encontró. Hay una versión que menciona que Winnie la descubrió cuando hizo una visita al trabajo de su padre, quien era un importante oficial de policía en Texas. Hay quienes dicen que encontró esta fotografía entre documentos de una secta que consideraba a Henry Lee Lucas como una deidad o un líder, pero cualquiera que sea su origen, la popular imagen tiene una historia demasiado siniestra a sus espaldas, rodeada por los deseos más impuros de una de las mentes más perversas y malévolas de los Estados Unidos. Un hombre, padre de familia, tomó la decisión de construir una casa para poder vivir en ella toda la vida en compañía de su familia, su esposa y sus 8 hijos. Así fue como construyó una enorme mansión que era una envidia por los vecinos y las personas que pasaban por allí. La familia se mudó allí en el momento en que el pintor daba los últimos detalles de pincelada a la casa. Decoraron la casa como se les venía en gana y colgaron un cuadro que habían comprado como regalo para una de sus hijas en la sala de estar. El cuadro mostraba a un payaso de la cintura para arriba que mostraba los dedos de ambas manos estirados. Les encantó y aparte había salido muy. Cuando llevaban unos cuantos días habitando la casa, Chloe, la esposa, fue a despertar a una de sus hijas que dormía sola en una de las habitaciones, pero se dio cuenta de que estaba muerta. La esposa gritó y lloró histéricamente y de inmediato le exigía a su esposo mudarse lo más pronto posible. Decía que no le gustaba para nada la casa y ocurrían cosas muy extrañas en su interior, ya que el payaso del retrato había bajado uno de sus dedos y solo tenía 9 dedos levantados. Ella nunca se dio cuenta del retrato. El hombre la tranquilizó logrando que cambiase de opinión acerca de cambiarse de casa. A los 2 días, uno de los hijos adolescentes tuvo un accidente al manejar su moto y falleció. La mujer volvió a demandar que quería retirarse de esa casa pero se quedaron. Conforme pasaban los días uno de los hijos morían de a poco, la mujer comenzaba a volverse loca. De esos 8 hijos que tuvieron tan solo les quedaban 5, su marido sospechaba que tan solo era una racha de mala suerte. La esposa decidió que se marcharía de la casa con sus hijos y su marido se quedaría allí en la casa.
A la mañana siguiente Chloe amanece muerta, el esposo se dio cuenta que eso ya era suficiente coincidencia, es entonces que decide observar a detalle el cuadro del payaso, ahora el payaso solo le mostraba 6 dedos, por lo cual decidió indagar un poco sobre ese cuadro. Al siguiente día los gemelos aparecen a la orilla del río ahogados, y ese payaso muestra ahora 4 dedos. Ese mismo día otra de las hijas fallece a causa de una sobredosis de drogas, según lo declarado por quienes le hicieron la autopsia, pero el hombre sospechaba que era obra del payaso, y era cierto, el payaso ha bajado otro dedo. Juró por su vida el salvaguardar la vida de los otros 2 niños que le quedaban, los cuales tenían 2 y 6 años, pero por más que jurase y prometiese no dejar que les pase algo malo, eso no fue impedimento para que las tragedias cesaran en la casa. 5 días después el niño de 2 años murió y ahora el payaso mostraba solo 2 dedos. Una semana después fallecieron padre e hijo en un incendio que derritió toda la casa y todo a su paso. Dicen que el cuadro se salvó, pero si algo es cierto es que en todas las familias que tienen un cuadro con esas características, han fallecido cada uno de los integrantes de la familia. Entonces ya saben, amiguitos, si alguien les quiere regalar el cuadro de un payaso, digan que no. El infierno de Tomino es el nombre de un poema japonés. Se dice que tienes que leerlo en tu mente, pero por ningún motivo lo leas en voz alta. Quien haga caso omiso de esa advertencia, debe hacerse responsable de las consecuencias de la decisión que haya tomado. El infierno de Tomino fue escrito por Yomota Inuiko, y lo hizo para publicarlo en un libro llamado The Artist Like a Rolling Stone, siendo incluido en la edición número 17 de una colección de poemas de 1919. Se desconoce con exactitud cómo comenzó este rumor, pero deja una clara advertencia de que a quien lea el poema en voz alta le ocurrirán cosas terribles. Esta historia se hizo popular en el sitio web de Japón 2CH, en el cual varios sujetos se grababan y subían fotos mientras leían el poema de Tomino. Tuvieron usuarios que confesaban que nada sucedió, pero hay algunos otros que no vivieron para contarlo, es decir, usuarios que no regresaron para comunicar los resultados. Me parece más tétrico y fuerte que alguien te cuente que se enfermó, o que un pariente suyo falleció, pero si de casualidad llegas a leer el poema en voz alta, te aconsejo leerlo en el idioma original, en japonés. Si tienes curiosidad en saber cómo era el poema original traducido, debes quedarte para que puedas saber de qué trata. Su hermana mayor vomitó sangre, su hermana menor vomitó fuego, y el lindo Tomino vomitó esquirlas de vidrio. Tomino cayó al infierno solo, el infierno está envuelto en oscuridad, e incluso las flores no crecen. ¿Es la persona con el látigo la hermana mayor de Tomino? Me pregunto de quién será ese látigo. Golpea, golpea, sin golpear, un solo camino del infierno familiar, lo guiará hacia el infierno en tinieblas, hacia la oveja de oro, hacia el ruiseñor. Me pregunto cuánto habrá puesto en el bolsillo de cuero, para la preparación del viaje al infierno familiar. La primavera está llegando incluso en el bosque y el arroyo, incluso en el arroyo del infierno en tinieblas, el ruiseñor en la jaula, la oveja en la carreta, lágrimas en los ojos del lindo Tomino, llora ruiseñor, por el bosque lluvioso, él grita que extraña a su hermana pequeña, el llanto reverberó por todo el infierno, los pimpollos de peonía florecieron, haciendo círculos en torno a las 7 montañas y los 7 arroyos del infierno. El viaje solitario del lindo Tomino, si están en el infierno, traérmelas, la aguja de las tumbas, no voy a perforarlas con la aguja roja, en el hito del pequeño Tomino.